Hola a todos, bendiciones. Vamos a iniciar con la primera lección de esta primera parte que se llama Doctrina de la Palabra de Dios o Bibliología. Es importante que a medida que yo vaya avanzando, si tienen dudas, vayan escribiendo esas dudas para retroalimentarlas en la reunión que tenemos después de 3 o 4 lecciones para aclarar dudas. Es importante que tengamos esa práctica para que lleguemos con esas dudas claras y podamos profundizarlas en esa actividad que hacemos después de 3 o 4 lecciones. Entonces vamos a iniciar con esta parte de doctrina de la palabra de Dios, en la cual vamos a profundizar desde varios puntos, desde varios aspectos, con el fin que nos pueda quedar muy claro. Vamos a iniciar con los siguientes puntos. Vamos a hablar sobre la autoridad y la inerrancia de la Biblia, ya que estos dos puntos a lo largo de todos los años, a lo largo de toda la cristiandad, siempre ha tenido bastantes opositores y digámosle de otra forma, varias personas se han levantado a ir en contra de esta doctrina de la inerrancia y de la autoridad bíblica. Vamos a ver algunos aspectos sobre eso y también vamos a profundizar en varios puntos. Primero, es necesario iniciar con la naturaleza de la Biblia y es necesario que aprendamos sobre qué nos enseña la Biblia respecto a sí misma. ¿Por qué nosotros iniciamos con bibliología? Hay muchas otras teologías sistemáticas que inician de otra forma, pero iniciamos como bibliología porque es la base para poder entender las otras doctrinas, como se las mostré en el dibujo de la lección anterior de Introducción a la Teología Sistemática. Entonces, es importante entender lo siguiente porque la Biblia se revela a sí misma y la Biblia se muestra a sí misma. Es la propia Biblia que nos da los parámetros sobre lo que ella es. Son bastantes los pasajes en la Biblia que nos habla sobre ella como pura, como refinada. Son diferentes, digámoslo así, diferentes puntos que ella a sí misma se da porque no hay otra fuente que nos lleve a hablar de la Biblia. Es la propia Biblia que se revela a sí misma porque es la palabra de Dios. No puede existir otra fuente que nos habla acerca de la Biblia porque esos fueron los errores que por años se cometieron con respecto a la palabra de Dios, que eran otros libros que le daban características a la Biblia. De hecho, por años en la religión tradicional, la religión católica, se le decía a las personas que primero tenían que aprender las tradiciones antes de venir a la Biblia. Y eso fue uno de los puntos que constantemente los reformadores decían, no, es que es al contrario, no es la iglesia lo que enseña lo que la Biblia dice, sino que la Biblia es lo que enseña lo que la iglesia debe transmitir. Por tanto, solamente la Biblia nos muestra aún también las características sobre ella. Primero, vamos a hablar sobre la autoridad de la Biblia. Todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios de una manera tal que no creer o desobedecer alguna de ellas es no creer o desobedecer a Dios. Esos 66 libros que nosotros tenemos es palabra de Dios. Fue lo que Dios quiso revelar por su soberana voluntad y el canon está cerrado de Génesis a Apocalipsis. Todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios. Y la Biblia en sí misma, como les indiqué hace poco, ella hace referencia de sí misma como palabra de Dios. Entonces, miremos, por ejemplo, es muy común que se utilice constantemente en la Biblia frases introductorias como así dice el Señor. Los profetas, cada vez que digámoslo así, transmitían el mensaje de Dios, no lo transmitían como algo como si fuera de ellos mismos, sino que ellos tenían la certeza y tenían la claridad que el mensaje que estaban transmitiendo era palabra de Dios. Por eso constantemente antes de transmitir el mensaje, ellos hacían una introducción con el fin que las personas entendieran que era palabra de Dios. Y la frase introductoria es que hacía el profeta es, así dice el Señor. Edicto que no podía ser cuestionado ni puesto en tela de duda, sino que debía obedecerse. Por eso cuando las personas escuchaban ese mensaje, sabía que era un profeta el que se estaba acercando a ellos y les iba a transmitir, no las palabras del profeta, no las interpretaciones del profeta, sino la palabra directa de Dios. Hay que entender lo siguiente, y eso también se ve en teología bíblica. En ese periodo profético del Antiguo Testamento, que inició desde Samuel, aunque también es importante entender que Moisés también es visto como un profeta, pero que en ese periodo profético que inició desde Samuel hacia adelante,
Era necesario porque es que Israel era una teocracia y era Dios comunicándose con el pueblo. Y ese periodo profético y los profetas eran necesarios porque era el medio que Dios utilizaba para transmitir su mensaje. Y los profetas acompañaron al pueblo de Israel a lo largo de toda la historia, a lo largo de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, porque era Dios transmitiendo su mensaje al pueblo, era Dios dirigiendo al pueblo, era Dios transmitiendo esas directrices que Él quería con el pueblo. Cuando un profeta hablaba en el nombre de Dios de esta manera, toda palabra que decía tenía que proceder de Dios, o de lo contrario era un profeta falso, porque en el tiempo que se fueron levantando los profetas de Dios, también aparecieron profetas falsos que no hablaban en nombre de Dios, a pesar de que utilizaban las mismas frases introductorias que utilizaban los profetas verdaderos, pero ellos transmitían profecías que traían confusión al pueblo, que eran más palabras que salían de su corazón y no que eran directamente de Dios, eran invenciones que ellos traían. Más adelante vamos a hablar un poco sobre lo que está pasando también con el fenómeno profético en estos días. Deuteronomio 18, del 18 al 20 dice lo siguiente: Profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Esa era la característica, solamente el profeta verdadero era el único, o la persona elegida por Dios era el único indicado para transmitir el mensaje. Cualquier persona que creyera que se levantara en nombre de Dios y transmitiera una palabra y esa palabra no se cumpliera, ese profeta debería morir. Mire que tal era la sentencia, porque Dios solamente quería que ese mensaje fuera transmitido correctamente, pero siempre se han levantado personas a transmitir mensajes incorrectos. Dios hablaba por intermedio del profeta. El ministerio profético fue demasiado importante. Más adelante, por ejemplo, en la lección 3 vamos a profundizar sobre ese ministerio profético, en el cual Dios fue transmitiendo su palabra de una forma progresiva. Primera de Reyes capítulo 14, versículo 18 también dice: y lo enterraron y lo endechó todo Israel, conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo, el profeta Ahías. Toda palabra que aquellos profetas decían era una palabra que se tenía que cumplir 100%, o se cumpliría en su tiempo o se cumpliría después, ya que era palabra de Dios y era una palabra infalible. Lo que el profeta decía en el nombre de Dios, Dios lo había dicho. Y el pueblo lo entendió así. De hecho, a medida que fue avanzando la historia del pueblo de Israel, ellos también empezaron a comprender que esos libros que escribieron los profetas eran palabra de Dios. Ellos también empezaron a tener un canon, digámoslo así, un canon bíblico o una revelación progresiva que la empezaban a ver como inspirada por Dios, porque en muchas ocasiones el profeta recibía la revelación, la transmitía, pero ese mismo profeta también recibía la inspiración para escribirla, como de la misma forma que recibía la inspiración para transferirla al pueblo, porque también era el control de Dios sobre esas palabras y sobre esa escritura, con el fin de lo que se escribiera y lo que se dijera, eran las palabras que Dios había elegido para transmitir al pueblo. Primera de Reyes 13:26 dice: oyéndole el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que le dijo. Tal es la relación de la palabra con Dios, que desobedecer esa palabra es desobedecer a Dios mismo. Por eso nuestra Biblia es importante. La palabra que tenemos ahí, esos 66 libros, es verdad. Desobedecer esa verdad es desobedecer a Dios mismos. La palabra es la palabra de Dios y tiene una connotación de infalibilidad y de autoridad. Por eso vamos a ver, esas dos palabras son importantes, porque a lo largo de la historia de la humanidad se han levantado hombres que han querido venir en contra de esa enseñanza y en contra de esa doctrina de formas muy sutiles, que es necesario tenerlas presentes. Las palabras que los profetas dijeron también puede decirse que son palabras que Dios mismo habló. O sea, lo que los profetas hablaban es como si Dios estuviera hablando.
No obedecer al profeta sería desobedecer a Dios. Deuteronomio 18:19 dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Quiere decir que ese hombre que se levantaba, ese hombre que Dios elegía como portavoz, como profeta, era un hombre elegido por Dios con el fin de transmitir esa palabra, y tenía tal autoridad que ese mensaje que estaba recibiendo era el mensaje de Dios, y el pueblo lo tenía que obedecer y el pueblo lo tenía que escuchar porque era como Dios hablando. Las palabras que fueron parte de la ley de Dios o del libro del pacto se consideraban palabras de Dios, como les había comentado. Como Dios empezó a revelar su palabra progresivamente, a medida que fue revelando esa palabra progresivamente, empezaron a, digámosle así, a guardar esos escritos, porque cuando un profeta revelaba el mensaje de Dios, también Dios lo llevaba a transmitir ese mensaje o a escribirlo de una forma inspirada para que ese mensaje quedara para las generaciones. Por eso es importante analizar ese movimiento profético que se ve hoy en día. Y si alguien se cree profeta en el día de hoy, tiene que escribir ese mensaje y colocarlo en la parte final de la Biblia. Por eso ese ministerio profético en la actualidad está desacreditado. Y es bueno reflexionar sobre eso. Los profetas apuntaban a Cristo. Los profetas hablaban de Cristo, pero hoy esos profetas hablan de carros, de becas, de sueños. O sea, realmente son profetas falsos. Y es bueno que reflexionemos sobre eso, porque Apocalipsis terminó con una doxología. Y la doxología decía que no se podía ni agregar ni quitar, y no solamente era para el libro de Apocalipsis, era para cerrar todo el canon bíblico. Por eso, lo que nosotros siempre decimos es solamente la palabra de Dios. Tengamos cuidado con esos hombres que se levantan a hablar mensajes extrabíblicos que no tienen nada que ver con la Biblia. La Biblia tiene que ser suficiente para cualquier decisión. Hay personas que para tomar decisiones prefieren tomar decisiones de revelaciones aparte y no de la palabra de Dios. Por eso, tener conocimiento de la bibliología es muy importante, porque el canon bíblico está cerrado y esos 66 libros fue lo que Dios quiso revelar para su pueblo. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos 2 al 3. Dice de la siguiente forma: y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolos ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Mire qué interesante es esto. La palabra no solamente revelada, no solamente era para que la escucharan los adultos o los ancianos, sino todo el pueblo. Por eso la necesidad de que se le predique la palabra o que se le enseñe la palabra desde el más pequeño hasta el más anciano, porque la palabra revelada de Dios es para todos, y nosotros como padres y como personas también adultas tenemos que enseñarle la palabra a los niños. Mire qué importante, como sucedía en la Reforma aún los niños más pequeños tenían conocimientos doctrinales a través de los catecismos. Y la palabra catecismo no es una palabra romana, es una palabra también de la iglesia protestante. Y desde los más pequeños tenían conocimientos doctrinales. Y es preocupante que hoy en día los niños, en la actualidad del cristianismo contemporáneo, no tienen conocimiento doctrinal. Saben pintar, saben historias, pero conocimiento doctrinal no. Y por eso era importante de también a que a nuestros niños se les enseñe palabra de Dios, y esta palabra revelada también ellos lo puedan entender. Y el versículo 3 dice: y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Sabemos que el pueblo de Israel tuvo reyes que iban de acuerdo a la verdad y reyes que iban en contra de la verdad. Y cuando aquellos reyes iban de acuerdo a la verdad, lo que se producía es una especie de avivamiento, donde las personas volvían a la palabra de Dios. Es que eso es un avivamiento, volver a la palabra de Dios y que la palabra de Dios transforme mi corazón. Un avivamiento no es emocionalismo, es volver a la palabra de Dios, lo que Dios está haciendo con su pueblo en la actualidad. Muchas personas están dejando de lado tantas tradiciones, tantas tergiversaciones de la palabra, y están volviendo a la palabra de Dios, porque es lo único que el hombre necesita para crecer espiritualmente. Mira la importancia.
Cuando aquellos reyes entendían que tenían que dejar de lado tantas tradiciones que no eran buenas y venían y leían el libro, traían el libro y todas las familias estaban atentas a lo que el libro decía. Eso es, todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida cristiana y en la parte de la iglesia tiene que estar al lado de lo que se predique en el libro. Y eso fue lo que hicieron los reformadores. Por lo general, en la iglesia católica tenía el púlpito a un lado y se le daba más espacio a las tradiciones, a la religiosidad, y los reformadores lo que hicieron fue colocar el púlpito en el centro para entender la necesidad de que todo debe ir centrado en la palabra de Dios. Y eso debe ser nuestro mensaje. Nuestro mensaje debe ser solamente la palabra de Dios. El Nuevo Testamento afirma, todos los escritos del Antiguo Testamento se consideraban palabra de Dios, porque sabemos que cuando se empezó a escribir el Nuevo Testamento tiene partes del Antiguo Testamento que ayudan a afirmar el cumplimiento de muchas cosas que se habían profetizado y le daban validez. Por ejemplo, 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de los apóstoles ya había un grafé, se le llama así, un grafé, una escritura, un compendio de lo que se consideraban los libros inspirados y en los libros que Dios había dejado por medio de los profetas, había un grafé. Y ellos entendían que eran palabra de Dios. Los apóstoles también entendían que esos libros, esos compendios de libros eran inspirados y era palabra de Dios. Y se referían a ellos como la escritura del Antiguo Testamento. Dice, todos los escritos del Antiguo Testamento son deutoneutos, exhalados por Dios. Segunda Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que a ellos se les fue revelado, lo transmitieron verbalmente y también lo transmitieron de una forma escritural. Y yo quiero aquí que entendamos algo, aunque eso también lo vamos a hablar en la lección 3, pero se los voy a hablar acá y en la lección 3 profundizamos. Lo que hablamos de inspiración es que lo que ellos recibieron como mensaje revelado, el Espíritu Santo tenía control sobre ellos al momento de transmitirlo verbalmente y al escribirlo, y era que las palabras que utilizaban eran las palabras indicadas para transmitir el mensaje. Por eso nosotros creemos en una inspiración verbal. Lo que nosotros vemos en la palabra eran las palabras indicadas, las palabras elegidas. Por eso la importancia de las palabras. Vemos a Pablo cuando él está explicando acerca de la simiente y él mismo aclara que no es como simiente, sino simiente, dándole palabra a una sola o dándole importancia a una sola palabra porque era inspirada por Dios. Las palabras, no solamente la Biblia en total es inspirado, sino todas sus partes y cada una de sus palabras. Son palabras elegidas por el Espíritu Santo y que las escribieron. Por eso los manuscritos originales son completamente autoritativos, son inerrantes y son infalibles. El patrón de atribuir a Dios las palabras de las escrituras del Antiguo Testamento debe ser muy claro. ¿Dice eso algo respecto al carácter de los escritos del Nuevo Testamento? Hay que mirar que ellos ya tenían un grafé, como les explicamos. La palabra griega grafé de escritura era un término técnico de los escritores del Nuevo Testamento y tenía un significado muy especializado. De hecho, ellos empezaron a utilizar la palabra escritura o grafé, dando a entender que eran inspirados por Dios, no solamente de los escritos del Antiguo Testamento, sino también de aquellos escritos que estaban siendo, digámoslo así, inspirados por el Espíritu Santo por medio de los apóstoles, por medio de los escritores del Antiguo Testamento. Dice, en 2 lugares del Nuevo Testamento vemos que también se llama escrituras a escritos del Nuevo Testamento junto con los escritos del Antiguo Testamento. Quiere decir que aún en tiempo de los apóstoles, también lo que ellos estaban escribiendo, tanto Pablo, Pedro, Juan, aún la iglesia, aún los creyentes, los consideraban como palabra de Dios. Eso no fue que lo reconocieron después de años, no, la iglesia lo reconocieron como inspirados y le daban la misma validez que el Antiguo Testamento. Y no podemos entrar en el siguiente error de que ciertas cosas eran más importantes que otras y que el Antiguo Testamento es más inspirado que el Nuevo Testamento, más importante que el Nuevo Testamento, o el error que cayeron los fariseos, que ellos consideraban que la ley era
más importante que los escritos de los profetas, o lo que también se cayó en algún tiempo en la iglesia, que los evangelios eran más importantes que las cartas apostólicas. No, toda la palabra de Dios es inspirada y de Génesis a Apocalipsis fue revelada por el Espíritu Santo. Jesús no escribió un evangelio, fueron sus apóstoles, fueron los discípulos de ciertos apóstoles. Entonces es todo el mensaje de Dios. Por eso cuando uno predica la palabra a la congregación, uno no debe predicar partes de las escrituras, uno debe predicar es todo el consejo, porque eso fue lo que Dios quiso transmitir y eso es lo que lleva al creyente a madurar y a crecer. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Mire lo que está hablando Pedro, qué importante. Ellos sabían que lo que Pablo escribía y reconocían que lo que Pablo escribía era palabra de Dios y que Dios le había dado una sabiduría especial a Pablo para escribir y para dejarlo para la iglesia. Y mire cómo al terminar el versículo 16, cómo le da la característica de que muchas personas tuercen de la misma forma como tuercen las otras escrituras. Colocan los escritos de Pablo al mismo nivel que el otro grafé del Antiguo Testamento, dando a entender que es inspirado por Dios y que le daban la misma importancia a lo que escribieron los profetas del Antiguo Testamento. Muy temprano en la historia de la iglesia, todas las epístolas de Pablo se consideraron palabra de Dios, como lo habíamos comentado, en el mismo sentido que lo eran los textos del Antiguo Testamento. Otro versículo es 1 Timoteo 5:18, que dice: pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahí vemos que hay una cita que es de Deuteronomio 25:4 y otra cita es como un agregado del escritor. Dice, pero la segunda no aparece en ninguna parte del Antiguo Testamento, es más bien una cita de Lucas 17 y se le daba la importancia de palabra de Dios. Entonces aquí también hace alguna pregunta. ¿Hay alguna evidencia adicional de que los escritores del Nuevo Testamento pensaban que sus propios escritos, no los del Antiguo Testamento, solamente eran palabras de Dios? Y lo vamos a corroborar con estos versículos. ¿Qué es lo importante de la teología sistemática? Que vamos a estar viendo versículos por versículos, profundizando sobre esta doctrina, más esta que también, todas son importantes, y esta también es muy importante, que es la de bibliología, porque la bibliología nos tiene que tener muy claro, porque hoy se está atentando en contra de la Biblia, en contra de su autoridad, en contra de su inerrancia, ya que aparecen personas que dicen que la palabra tiene bastantes errores, que la palabra en sí no es autoritativa, que la palabra en sí no es verdad, sino que solamente es práctica en fe. Por eso ese tema tiene que quedar muy claro. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 37 dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mire qué autoridad escribía Pablo. Pablo era consciente que lo que él escribía era palabra de Dios. Y él mismo le decía, reconozcan que lo que yo les escribo es mandamiento del Señor. Mejor dicho, desobedecer lo que Pablo estaba escribiendo para las iglesias era desobedecer a Dios mismo. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 25 dice: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado la misericordia del Señor para ser fiel. Parece implicar aquí que sus juicios debían ser considerados tan autoritativos como los mandamientos de Jesús, porque eran los apóstoles. Los apóstoles tenían una característica especial, fueron elegidos por Dios y ya no hay más apóstoles. Hay que tener cuidado también con esa otra doctrina que hoy vivimos, una apostolitis, y todo el mundo se considera apóstol porque se creen que son pastores de pastores. No hay más apóstoles. Los apóstoles fueron los encargados de colocar el fundamento y ya, el fundamento no se coloca una sola vez, y nuestras enseñanzas se basan en las enseñanzas apostólicas, que fueron, digámoslo así, redescubiertas en cierta forma, porque no podemos decir que tampoco, pues, antes de la Reforma Dios no tuviera hombres santos. Claro, hombres santos
siempre han tenido en todas las generaciones, y Dios siempre ha tenido su, digámoslo así, su remanente. Pero lo que pasó en la Reforma fue que esas enseñanzas apostólicas que se habían perdido por tantos años fueron otra vez establecidas. Y en este tiempo también se están estableciendo porque hoy en día hay mucha falsa enseñanza. La palabra está desapareciendo de los púlpitos y es necesario volver a ella. Juan capítulo 14, versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto también, digamos que aparte de ser para la iglesia, de que el Espíritu Santo nos ayuda, nos enseña, era más que todo para los apóstoles, porque ellos sabían de que muchas cosas que ellos habían vivido con Jesús, muchas cosas que lo que ellos habían visto o habían escuchado se les olvidaría. Por eso al momento de que fueron escritos los evangelios, y muchos de esos evangelios fueron escritos con mucho detalle, era el Espíritu Santo también recordando muchos de aquellos momentos y llevando a lo que ellos escribieran fuera verdad. Y el Espíritu Santo tenía control sobre ellos, inspirándolos para que lo que ellos escribieran fuera verdad y tenía un control sobre lo que ellos escribían y decían. Esto apunta a la obra del Espíritu Santo al capacitar a los discípulos para recordar y anotar, escuchen esto, sin error, todo lo que Jesús había dicho, y esa es la parte de la inspiración, que lo que ellos escribieran fuera sin error. Apocalipsis 22, versículo 18 al 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, esta es la doxología que yo les hablé hace poco, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por eso, lo importante de tener cuidado, y más aquellas personas que se levantan ahí hablando cualquier cosa y que ya cualquier persona cree ya profeta y se cree ya recibir revelación de Dios, no. O sea, esos estilos de los profetas que escribieron los cánones, que escribieron la parte inspirada de la Biblia, el canon bíblico, ya no está. Ya el canon está cerrado, entonces tengamos cuidado con tanta cosa que se está levantando hoy en día, que está engañando a muchas personas. Segundo punto, nos convencemos de las afirmaciones de la Biblia de que son la palabra de Dios al leer la Biblia. Nuestra convicción suprema de que las palabras de la Biblia son palabras de Dios nace solamente cuando el Espíritu Santo habla a nuestro corazón en las palabras de la Biblia y mediante esas palabras y nos da la seguridad interior de que son palabras que nuestro Creador nos está diciendo. Nosotros sabemos que las palabras que leemos de la Biblia son de Dios, porque también el Espíritu Santo las ha iluminado a nuestras vidas y las entendemos, y porque vemos esa transformación, porque vemos esa llenura, porque vemos lo que hace nosotros, que nos ayuda a crecer, que nos ayuda a entender a Dios. Nosotros también tenemos esa convicción, que esa palabra que tenemos es palabra divina. Juan capítulo 10, versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. El oír y el entender y el profundizar la palabra de Dios es una característica importante de los elegidos, de los escogidos de Dios. Nosotros no podemos considerar un cristianismo alejado de la Biblia. No podemos considerar un cristianismo solamente con un conocimiento vago de la Biblia. Los verdaderos creyentes tienen un conocimiento serio y firme de la palabra de Dios, porque si no es así, tarde que temprano, aquellos cristianos o que se creen cristianos van a caer en errores de práctica y en errores de teoría. Conforme las personas leen la Biblia, oyen la voz de su Creador que les habla las palabras de la Biblia y se dan cuenta de que el libro que están leyendo no es como otro libro cualquiera y que es de verdad un libro de palabras de Dios mismo que les habla al corazón. Por eso el estudio de la Biblia no es un estudio frío intelectual, es un estudio apasionado, transformador, que transforma al creyente, que transforma su vida y que transforma todo nuestro caminar y que constantemente nos tenemos que estar exponiendo la palabra de Dios, porque de la única forma que un verdadero creyente crece es escuchando las Escrituras correctamente. Vamos a ver algunos errores, ahí vamos poco a poco a entrar con algunos errores
que se han visto a lo largo de la historia, y uno de ellos es Karl Barth y con lo que se ha conocido como la neortodoxia. Porque ellos hablaban, y vamos a profundizarlo más adelante, ellos decían que las palabras de la Biblia llegan a ser las palabras de Dios para nosotros conforme las encontramos. O sea, ¿en qué consistía el error de Karl Barth? A pesar de que para su tiempo fue muy importante pues que las personas volvieran a la Biblia, pero habían unos errores muy graves, porque en sí no veían la Biblia como verdad, sino como un medio para la verdad. Lo veían más bien como un texto de fe y práctica, más no veían a la palabra como verdad. Y ahí hay una gran diferencia. Una cosa es yo ver la Biblia como verdad infalible e inerrante de Dios, y otras cosas yo ver la Biblia como un medio para llegar a la verdad. Y eso era lo que enseñaba la neortodoxia. No veían la Biblia como la verdad, sino como un medio para llegar a la verdad y que Dios mismo le va revelando a nosotros. Y ahí es muy peligroso. Por eso le digo que hay enseñanzas sutiles que lo que hacen es desviarnos de la correcta interpretación. La Biblia es verdad, no es un medio para alcanzar la verdad, es verdad ella misma e inerrante. Otra evidencia es útil, pero no definitivamente convincente. La Biblia es históricamente acertada. Pongámosle mucho cuidado a esto. La Biblia no es un libro de historia, aunque habla de historia. La Biblia no es un libro de ciencia, aunque hay muchas cosas en las cuales la ciencia se apoya. La Biblia no es un libro de arqueología, aunque mucho de lo que habla la Biblia ha servido para los arqueólogos, porque la Biblia es un libro que nos habla la verdad de Dios, pero fue escrita en contexto histórico y cultural. Entonces miremos esto. La Biblia es históricamente acertada, que es internamente congruente, que contiene profecías que se han cumplido cientos de años después, que ha influido el curso de la historia humana más que cualquier otro libro, que ha continuado cambiando la vida de millones de individuos en toda su historia. No podemos considerar que digamos que, o eso puede ser otra cosa que llevan a las personas a no creer en una inerrancia total, sino parcial. Entonces dice que la Biblia es parcialmente verdad. Entonces dicen que realmente lo que dice la Biblia es bueno para la fe práctica, pero sus historias no son correctas y la historia que nos habla la Biblia no son correctas. No, hasta las historias que nos cuenta la Biblia son correctas y fueron inspiradas, y Dios mismo tenía control de aquellos historiadores, de aquella parte histórica que tiene la Biblia tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que lo que colocaban era verdad y acertado históricamente, que por años en muchas ocasiones los historiadores no han estado de acuerdo con ciertas cosas, pero es cuestión de tiempo, y el tiempo ha dado espera para que ellos más bien vayan mirando que lo que la palabra decía era correcto. Dice, individuos en toda su historia que mediante ella las personas hallan salvación, que tiene belleza majestuosa y profundidad de enseñanza no igualada por ningún otro libro, y que afirma cientos de veces ser la palabra de Dios mismo. Es ella misma la que afirma ser la palabra de Dios. Todos estos argumentos son útiles para nosotros y eliminan todos los obstáculos que de otra manera pudieran interponerse en cuanto camino a creer en la Biblia. Esto lo dice Gruden. Ahora miremos lo que dice la Confesión de Fe de Westminster. Nuestra plena persuasión y seguridad de la infalible verdad y autoridad divina consiguiente nos lleva a la obra interna del Espíritu Santo, que da testimonio a nuestro corazón por medio de la palabra y con la palabra. O sea, la palabra misma da testimonio de que ella es verdad. Porque hay muchas personas seculares que se saben la Biblia de memoria. Aquellos historiadores de Nat Geo se saben la Biblia, conocen la Biblia, pero no entienden, y tampoco se les ha iluminado a muchos de ellos, porque no son verdaderos creyentes, la realidad de Cristo, la realidad de la salvación. Punto 4. Las palabras de la Biblia son testimonio de sí mismas. Puesto que las palabras de la Biblia dan testimonio de sí mismas, no se pueden probar que son palabras de Dios apelando a una autoridad superior. Hay muchos escritos humanos que se tienen que probar de alguna forma con una autoridad superior o con otros escritos. La palabra es única. No hay forma de probarla por una autoridad superior, porque fue Dios mismo quien la reveló y no hay nadie por encima de Dios. Por consiguiente, la suprema autoridad por la que se demuestra que la Biblia es la palabra de Dios debe ser las mismas escrituras. Y eso era un lema constante de los reformadores. La Biblia se interpreta a sí misma.
Yo no tengo que utilizar tradiciones humanas o ideas humanas para interpretar la Biblia, que eso era lo que quería enseñar la tradición o la religión tradicional. 5. Esto no implica que el dictado fue el único medio de comunicación que utilizó Dios. Aquí es importante entender la forma de inspiración, porque muchos de ellos no fue, bueno, en alguna ocasión fue algo dictado, en alguna ocasión fue algo que ellos recibían las palabras, otras fueron unas visiones, pero lo que debemos entender es que el profeta digamos, si no recibió la revelación y él mismo como que intentó describirla como pudo, no. Lo que ellos escribieron tenía el control del Espíritu Santo y lo que escribían era palabra de Dios. Ellos no, porque ahí sí creemos que ellos recibieron la verdad, pero que la Biblia es una descripción de la verdad y no podríamos decir que la Biblia es verdad. Que eso también es lo que muchas personas enseñan, que lo que los profetas escribieron fue descripción de la verdad que ellos la revelaron. Entonces eso atenta contra la inerrancia de la Biblia, porque si fueron solamente interpretaciones y descripciones humanas, tendrían bastantes errores. Por eso lo que decimos es que el Espíritu Santo tenía control, por eso se llama inspiración de lo que ellos escribían, y fueron otros tipos de medios. Pero es importante entender que cuando la Biblia fue inspirada, no fue que Dios anuló las personalidades de las personas que escribían la palabra de Dios. Porque a medida que vamos leyendo la Biblia, aún vemos y sentimos la personalidad de los escritores. Y todo eso que anuló la personalidad y como que entraron en un trance, no es la inspiración bíblica. Eso es lo que enseñan otras religiones y unas sectas. Pero lo que vemos que la forma como la Biblia fue inspirada fue una forma donde los escritores recibían la revelación y era palabra de Dios y fue escrita por hombres, pero Dios no anuló sus personalidades, Dios no anuló su cultura, Dios no anuló su conocimiento que tenían, pero Dios utilizó lo que ellos tenían para para escribir, y en sí era la palabra de Dios, no eran robots, no eran un trance, eran inspirados por Dios. Entonces dice, cuando decimos que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, estamos hablando del resultado del proceso de dar existencia a la Biblia. La Biblia no habla de un solo tipo de proceso de una sola manera, por lo que Dios le comunicó a los autores bíblicos lo que quería que se dijeran, y tampoco fue todo un dictado, porque si fuera un dictado, entonces no se percibiría la personalidad de los escritores en la Biblia. Dios respetó sus personalidades, Dios respetó la cultura, y en sí es palabra de Dios absoluta. A Juan se le dijo, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Y también en Apocalipsis 2:8 dice, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. O sea, a Juan sí se le estaba dando como un mensaje. Pero vemos que Lucas, esto fue otro medio, mire qué importante de la forma como eran las partes históricas, tanto antigua como del Nuevo Testamento, porque muchos de los escritores inspirados no recibieron una revelación, sino que lo que ellos recibieron fue lo que les contaban, lo que ellos mismos consultaron, pero cuando lo plasmaron era controlado por el Espíritu Santo, que lo que escribían no era su parecer, ni era la tergiversación de las personas, sino que era la historia certera. Mire, dice, pero Lucas realizó una investigación exhaustiva, y él mismo lo dice al inicio. Por ejemplo, Lucas capítulo 1, versículo 1 al 3. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Muchos de los escritores bíblicos recibieron la revelación y escribieron inspiradamente. Muchos de ellos, de la parte histórica, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, no recibieron la revelación, sino que investigaron, consultaron de todo, y al momento de escribirlo, eran controlados por Dios para que lo que escribieran era verdad y acertado. Y eso es el punto que vamos a mirar a continuación. La supervisión providencial de Dios y su dirección de la vida del autor fueron tales que la personalidad,
y habilidades de ellos fueron exactamente lo que Dios quería que fuera para la tarea de escribir la Biblia. Vamos a ver aquí un cuadrito que también lo utilicé para el curso de hermenéutica, que profundizaremos más en estos temas un poco más adelante. Vemos que Dios realizó una revelación general, que la revelación general, cuando vemos la naturaleza, cuando vemos el universo, aún la propia Biblia nos dice, podemos entender que hay un Dios. Es como lo que utiliza la apologética. Pero la apologética debe estar más basada en la Biblia que en razonamientos humanos. Pero al ver la naturaleza, puedo entender que hay un Dios. Si yo no veo eso, la Biblia llama necio a las personas que no ven eso. Yo con la revelación general puedo entender que hay un Dios, mas no puedo llegar a la salvación por medio de la revelación general. Es por medio de la revelación especial que Dios decidió revelarse. Y cuando hablamos de revelación es que Dios decidió mostrar algo que la humanidad no conocía, que viene del cielo, que no es humano. Y es por medio de la inspiración que los profetas y los escritores bíblicos lo transmitieron al pueblo y lo escribieron para las generaciones. Ahora, la labor del creyente es interpretar. Y al momento que nosotros vamos estudiando la Biblia y vamos leyéndola, es el Espíritu Santo el que la va iluminando. Por eso la importancia de tener buenos principios de interpretación bíblica, para nosotros realizar correcta exégesis. La iluminación no es un indicativo de que yo no tenga que estudiar la Biblia. Antes, al contrario, yo tengo que leer la Biblia y profundizar para entenderla. Y por eso yo digo que, y muchos hombres dicen, que la verdadera llenura del Espíritu Santo es una persona apasionada por Dios, y que esa llenura y esa pasión lo que hace es una transformación de su carácter. Por eso nosotros ya no somos inspirados, nosotros somos iluminados. Al leer aquello que fue inspirado, Dios nos ayuda a entender la verdad de ese evangelio, la verdad de ese plan de salvación en la Biblia. Ahora miremos la diferencia entre revelación, inspiración e iluminación, que las profundizaremos en la lección número 3. ¿Qué es revelación? Revelación es un desvelamiento, o sea, como dar a entender como que se corre un velo o una cortina. Es una comunicación sobrenatural de la verdad divina, presentada a los hombres, de lo que de otra manera no sabría. Dios mismo decidió revelarse. El hombre no tiene la capacidad de buscar a Dios. Es Dios el que busca al hombre. Spurgeon lo decía. Si Dios no me hubiera buscado, yo jamás hubiera buscado a Dios. Eso es la revelación. Ahora vamos a ver lo que es inspiración. Inspiración es el término utilizado para describir cómo las escrituras fueron dadas por Dios, ya que los escritores bíblicos fueron guiados sobrenaturalmente para expresar, escuchen esta palabra, exactamente lo que Dios quería. Por tanto, las escrituras inspiradas son infalibles y conservadas para nosotros hoy. Y la iluminación se refiere al Espíritu iluminando el entendimiento del hombre, por lo que el significado de las escrituras es entendido por el creyente. El Espíritu de Dios actúa inmediatamente sobre el alma. Nosotros escuchamos la palabra de Dios predicada, no toca nuestras emociones, sino que toca nuestra conciencia, porque lo que hace el Espíritu Santo es darnos entendimiento y abre nuestro corazón, así como pasó con Lidia, con lo que pasó con Lidia, para que podamos comprender la palabra de Dios. Por tanto, no creer o desobedecer cualquier palabra de las Escrituras es no creer o desobedecer a Dios. Lucas 24:25 dice: entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Por eso los creyentes deben guardar u obedecer las palabras de los discípulos, dando a entender que lo que se escribió en el Nuevo Testamento era palabra de Dios inspirada. Juan 15:20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, hablando de las personas que están cerca de Jesús, entendiendo y mostrando que lo que ellos iban a decir, que lo que ellos iban a escribir era palabra de Dios. Así como guardaban lo que Jesús había dicho, también iban a guardar lo que ellos habían dicho, porque nuestras enseñanzas son apostólicas. A los creyentes se les insta a recordar el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador
por medio de los apóstoles, segunda de Pedro capítulo 3 versículo 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Desobedecer a los escritos de Pablo era exponerse uno mismo a la disciplina eclesiástica, tal como la excomunión. Mire ese valor tan importante que le daban a la palabra escrita por Pablo y escrita por los apóstoles, porque fue un tiempo donde sabían que lo que ellos escribían era palabra de Dios, como dice 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 14. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntáis con él para que se avergüence. Era palabra de Dios. En toda la historia de la iglesia, los más grandes predicadores han sido los que han reconocido que no tienen ninguna autoridad en sí mismos y han visto que su tarea es explicar las palabras de la Biblia y aplicarlas claramente a la vida de sus lectores. Es que eso es a lo que la iglesia está llamada. La iglesia está llamada a que las personas entiendan la palabra de Dios. Todos los predicadores deben demostrar que las personas se centren en la palabra de Dios. Un predicador serio, un predicador de sana doctrina, sus sermones nacen desde los versículos, no es al contrario. Sus sermones no nacen de historias, sus sermones no nacen de cuentos, sus sermones no nacen de emociones ni de positivismo, sino desde el versículo. Por eso se llama sermones expositivos, que nacen desde los versículos. Yo no tengo que estarle agregando, ni tengo que estar diciendo que Dios me mostró, que Dios me reveló, que Dios me indicó, porque eso era de las personas inspiradas para la palabra de Dios. Pero tengamos cuidado con aquellas personas que se levantan y quieren transmitir mensajes nuevos. Únicamente las palabras escritas de la Biblia pueden dar esta clase de autoridad a la predicación. Un verdadero predicador es el que se para al frente y predica utilizando la palabra. Y ese es nuestro deber. Hoy en día las personas no quieren palabra, quieren otra cosa. Pero palabra, no. La veracidad de las escrituras. Dios no puede mentir ni hablar falsedad. Si pensamos que alguna parte de la Biblia no es verdad, por supuesto que no podremos creer en su veracidad. Si yo voy a empezar a estudiar teología y tengo dentro de mis conceptos que parte de la Biblia está errada, que historias de la Biblia no son correctas, que Génesis es un mito, que hay cosas que tienen tergiversaciones, desde ahí ya estoy fallando. Esta teología es para personas que creen que la Biblia es verdad en todas sus partes. Y no estamos hablando de una verdad parcial, sino una verdad total. Porque hay otras enseñanzas, y se está levantando aún hasta dentro del protestantismo, de personas que creen que ciertas partes de la Biblia es verdad y otras partes no son verdad. Y eso es un error, porque lo he escuchado bastante también de personas aún que se hacen llamar cristianas y lo que hacen es desmeritar la Biblia como palabra autoritativa. Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Que Dios no miente. Lo que Dios escribió es verdad, y lo que Dios quiso transmitir está bajo el control de Dios mismo. Y a lo largo de la historia, con todos esos concilios hasta llegar al canon, es Dios mismo también teniendo control y dando a entender que lo que nosotros tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios. No podemos creer que Dios jugó y que los libros se revelaron, como quieren mostrar esos documentales de Nat Geo, y a lo largo de la historia y todo eso fueron tergiversando, y lo que tenemos ahora nosotros no es verdad, sino una Biblia tergiversada. Eso es imposible. Puesto que toda la Biblia fue dicha por Dios, toda la Biblia debe ser no mentirosa, tal como Dios mismo. Lo que nosotros tenemos es verdad, y para Dios es imposible mentir. Y si Dios quería transmitir la verdad, Él mismo también la cuidaría y la guardaría para que sus hijos alrededor de todo el mundo la tuvieran en su mano. Hebreos 6:18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Si lo que tuviéramos fuera parcialmente verdad, la esperanza del creyente sería una esperanza vana, porque también creeríamos que probablemente Dios va a cumplir o probablemente Dios no va a cumplir. No. La esperanza del creyente es que la palabra es 100% verdad, Dios no es mentiroso y vamos a estar completamente seguros que Él la va a cumplir.
Por consiguiente, el punto 2, todas las palabras de la Biblia son completamente verdad y sin error en ninguna parte. Mire esas dos últimas palabras, sin error en ninguna parte. Salmo capítulo 12, versículo 6 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. La propia Biblia habla de sí misma como algo completamente puro, algo completamente limpio, algo completamente refinado, más refinado y más puro de cualquier cosa que en el planeta Tierra. No hay imperfección. Lo que Dios transmitió en sus palabras, lo que Él tuvo el control para que los escritores lo transmitieran es perfecto. Proverbios capítulo 30, versículo 5 dice, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a todos los que en Él esperan. Es pura, no tiene errores ni tergiversaciones. No son algunas palabras de la Biblia, son todas las palabras. ¿Por qué? Porque hay personas que levantan a decir que algunas cosas están bien y algunas cosas no están incorrectas. Ya vamos a ver más adelante algunas objeciones a esto. Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Como lo habíamos hablado en el tiempo de Jesús, ya había un grafé, ya había un compendio de escritos inspirados del Antiguo Testamento. Y Jesús no dijo, ciertas partes son correctas y pasarán y se cumplirán. Él lo dijo, dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Después otros versículos dicen que ni una tilde, ni una jota, mejor dicho. Las palabras fueron las indicadas y las que Dios quiso transmitir y se van a cumplir. Jesús enfatizó sobre la naturaleza eterna de las palabras de las Escrituras, porque los escritos humanos son pasajeros, pero lo que nosotros tenemos en la Biblia es un libro único y es palabra que viene del cielo. Las palabras de Dios son la norma suprema de verdad. Y lo podemos ver de esta forma. La Biblia no está por debajo de la Constitución ni por debajo de los acuerdos internacionales. Al contrario, la Biblia está por encima de cualquier constitución de cualquier planeta, de cualquier país, por encima de cualquier constitución de cualquier país, por encima de cualquier tratado internacional. La Biblia es la suprema verdad y todo debería basarse de acuerdo a lo que la Biblia dice. Pero lo que estamos viendo hoy en día es que se están aprobando leyes, se están aprobando cosas en diferentes países, no que vayan de acuerdo a la verdad, sino que va de acuerdo a la verdad revelativa y está atentando contra la Biblia. Por ejemplo, mire eso lo que está pasando con la ideología de género, con el aborto, eso atenta con la verdad de la Biblia. Las personas están alejándose de la verdad absoluta bíblica a verdades relativas creadas por los seres humanos. La palabra de Dios no es simplemente verdadera, sino verdad en sí misma. Eso también puede ser muy, digámoslo así, ser como algo que puede transmitir como medio verdad. Porque mucha gente puede decir, sí, la palabra de Dios es verdadera. Tiene errores, pero es verdadera. No, la palabra es verdad en sí misma. Y eso es lo que queremos transmitir en bibliología. No es que se ajusta a la verdad, sino que en sí misma es verdad, como les habíamos dicho, como le había dicho. No es que los profetas trataron de describir la verdad revelada, no, lo que ellos escribieron fue verdad. La palabra de Dios es la definición suprema de lo que es verdadero y lo que no es verdadero. ¿Qué pues es verdad? Verdad es lo que Dios dice y tenemos lo que Dios dice. 66 libros de lo que Dios ha dicho. Ahora, vemos algunas objeciones o algunas cosas que están pasando en la actualidad. Por ejemplo, el pluralismo. Es la noción de que toda persona tiene una perspectiva de la verdad que es tan válida como cualquier otro individuo. Bueno, ahí yo creo que ahí quedó mala palabra y es tan válida como la de cualquier otro individuo, hablando de las verdades relativas. Sí, porque hay personas que quieren tener verdades relativas aún de la palabra. Hay personas que no quieren ir a la palabra a pesar de que lo que la palabra le diga con la exégesis y sea doloroso, sino que las personas quieren darle sus propias interpretaciones a la Biblia. De hecho, tienen una propia percepción de un Jesús que no es bíblico, sino un Jesús de acuerdo a sus propias percepciones. O sea, están creando una verdad relativa alejada de la verdad bíblica. Hoy en día las personas no quieren al Cristo bíblico, quieren a un Cristo de acuerdo a su percepción de solamente
amor. Lo que nosotros debemos es entender es al Cristo bíblico. Entonces tengamos cuidado con el pluralismo porque nosotros debemos es apegarnos a la verdad y debemos entenderla como es. El posmodernismo no sostendría simplemente que nunca podemos hallar la verdad absoluta, diría que no existe la verdad absoluta. Nosotros como creyentes decimos la verdad absoluta existe. Nosotros creemos en la verdad absoluta, una verdad que no va a pasar con el tiempo, diferente a las verdades relativas de los humanos que van cambiando de acuerdo a años, de acuerdo a siglos. La verdad de Dios permanece. Entonces estamos en contra del posmodernismo y del pluralismo. Punto 4. ¿Podría algún nuevo dato alguna vez contradecir la Biblia? Entonces, reflexionemos de acuerdo a lo que hemos hablado. Si decimos que Dios mismo controló lo que ellos estaban escribiendo, hasta puntos históricos, hasta punto de lo que estaban viendo, quiere decir que a pesar de que la ciencia diga que hay muchas cosas que están mal con la Biblia, no sería así. Que por años se ha malinterpretado la Biblia, eso es otra cosa. Por ejemplo, porque sabemos que los escritores bíblicos fueron inspirados por Dios y hacían descripciones de los eventos de una forma fenomenológica y lo hacían ver de una forma de como ellos lo vivían. Pero también dio por errores de que muchas personas antiguamente dijeran que la Biblia decía que la tierra es plana y nunca fue así. Fueron malas interpretaciones. La Biblia jamás ha dicho que la tierra es plana y es más, hoy en día hay personas que toman hasta esos, a muchos versículos malinterpretados para dar esa definición y nunca ha sido así. Jamás, nada, un dato podrá contradecir lo que la Biblia dice. Hemos visto que por años mucha gente ha dicho que en temas científicos la Biblia no es un tema, no es un libro de ciencia, pero sí habla de sucesos o muchas cosas que fueron escritas certeramente y fue cuestión de tiempo para ver que sí era así. Todo dato verdadero Dios lo ha conocido desde toda la eternidad y es algo que por consiguiente no puede contradecir lo que Dios dice en la Biblia. Cada vez que nos veamos frente a algún dato que dice que contradice la Biblia, no solo debemos examinar la información que se dice que demuestra el hecho en cuestión, también debemos volver a examinar los pasajes bíblicos apropiados para ver si la Biblia en realidad enseña lo que pensábamos que enseñaba. Pero no es así, no es que la Biblia tenga errores, sino que la Biblia, y es cuestión de tiempo para que muchas cosas sucedan en la ciencia para que hayan de acuerdo a la palabra de Dios. La inerrancia de las escrituras. Entonces ya hablamos de la infalibilidad, ya hablamos de la parte autoritativa, ahora vamos a hablar de la inerrancia, que quiere decir sin error. En muchos frentes se ha puesto en tela de duda o se ha tirado a un lado el concepto de la veracidad de la Biblia. Inerrancia de la Biblia quiere decir que la Biblia en los manuscritos originales no puede afirmar nada que sea contrario a la realidad. Que de pronto algunas traducciones posteriores tuvieron ciertas, digámoslo así, agregaron o quitaron cosas o cambiaron ciertas palabras, no quiere decir que la Biblia deje de ser inerrante y que la Biblia que tengamos nosotros sea sin error. Porque hay muchas personas que dicen, no, pero es que las traducciones, que hay traducciones que sí se alejan bastante de la correcta interpretación, pero hay unas que son muy fieles. Por eso debemos siempre tratar de mirar Biblias que son fieles. No obstante, yo no voy a decir que no sea necesario utilizar otras versiones, claro. Hay veces para entender una verdad es necesario, como también es necesario uno también aprender griego para estudiar o hebreo bíblico para poder comprender desde los textos, digámoslo así, de las copias originales. Simplemente quiere decir, hablando de la inerrancia, que la Biblia siempre dice la verdad y que siempre dice la verdad respecto a todo lo que considera. O sea, no solamente a temas de fe y práctica, sino a temas de historia, de arqueología, de ciudades, dice la verdad en todos esos temas. La Biblia puede ser inerrante y así todo hablar en el lenguaje ordinario del pueblo. Debemos entender aquí lo siguiente, y es que Dios en su soberanía eligió diferentes personas, muchos de ellos fueron reyes con alto conocimiento, personas con altos privilegios, conocimientos culturales para escribir y todo, y otras personas fueron del pueblo, elegidos con una cultura y la parte de conocimiento de escribir muy poca. Entonces la Biblia puede decir que el sol se levanta o que la lluvia cae
porque desde la perspectiva del que habla, esto es exactamente lo que sucede, o si no, miremos cómo fue escrito el Nuevo Testamento en un griego koiné, que era el griego del pueblo. También la Biblia no fue escrito en lenguaje muy sofisticado en muchas partes, sino también muy sencillo, que aún desde su sencillez también hay muchas complicaciones, porque tiene versículos que son muy fáciles de entender para cualquiera, pero versículos muy complicados que hasta el más grande teólogo se puede perder. Pero sí debemos entender que la Biblia tiene partes muy sencillas y también partes que se debe un alto conocimiento cultural. Dice, una consideración similar se aplica a los números que usan para contar o medir. En muchas ocasiones también la Biblia utiliza aproximaciones, pero no quiere decir que deje de ser la palabra de Dios, porque era la forma como se escribía en ese tiempo en la cultura. Dice, un reportero puede decir que 8.000 hombres murieron en cierta batalla, sin implicar con esto que los contó uno por uno y que no hubo 7.999 o 8.001 soldados muertos. En muchas ocasiones la Biblia utiliza números precisos, pero también números aproximados. Y eso no quiere decir que deje de ser la verdad. Dice también cierto en cuanto a las medidas. Dice, no vivo lejos de la biblioteca o vivo como a 1 kilómetro de la biblioteca, o vivo a 1,25 kilómetros de la biblioteca, o vivo a 1.287 kilómetros de la biblioteca. Las cuatro afirmaciones son aproximaciones con cierto grado de exactitud, que en ocasiones las podemos ver en la palabra de Dios. La Biblia puede ser inerrante y con todo incluir citas libres o aproximadas. Eso también depende de la cultura. Hoy vemos que nosotros escribimos y las tenemos que escribir tal cual, encerradas en comillas. En libros antiguos no era así, sino que las ideas eran libres, solamente colocaba quien las escribió como ellos lo habían entendido. Entonces dice, una cita acertada de lo que dijo otra persona necesitaba solamente una representación correcta del contenido de lo que esa persona dijo. Vemos también muchas citas libres en las escrituras, pero son verdad de Dios. El método por el cual una persona cita las palabras de otra es un procedimiento que en gran parte varía de cultura a cultura. Encaja con la inerrancia tener construcciones gramaticales inusuales o nada comunes en la Biblia. También hay copias de los textos originales que tienen errores ortográficos. Si nosotros en la actualidad que recibimos estudios desde bien pequeños, universitarios hasta posgrados, aún presentamos ciertos errores gramaticales, hay muchos errores gramaticales que se ven en los escritos bíblicos, aún errores ortográficos, pero eso no quiere decir que dejen de ser palabra de Dios. Una cita acertada de lo que dijo otra persona necesitaba solamente, lo que hablamos ahorita de las expresiones libres. Dice, algo del lenguaje de la Biblia es elegante y excelente en estilo. Podemos encontrar en la Biblia los textos originales con un griego muy, muy bueno, con un hebreo muy bueno, pero otros escritos bíblicos contienen el lenguaje rústico del pueblo común, como si Dios escogiera una persona con poco conocimiento, poco estudio, y el momento de las palabras indicadas tener ciertos errores ortográficos, ciertos errores gramaticales. Las declaraciones escritas en un estilo gramaticalmente incorrecto, varias de las cuales se hallan en el libro de Apocalipsis, no deberían ser problema para nosotros, porque no afectan la verdad de las mismas y tampoco dejan de ser verdad de Dios. Una afirmación puede que no sea gramaticalmente correcta, pero así todo es enteramente verdad. La cuestión no es la elegancia en estilo, sino la veracidad de lo que se dice. Como le digo, en la antigüedad las personas no tenían en sí esa gran cantidad de horas formales de estudio que tienen hoy en día, y a pesar de nosotros contener eso, hay veces tenemos errores gramaticales. A pesar que el conocimiento que ellos tenían escribían, pero igual el estilo no dejaba de ser palabra de Dios. Algunos retos actuales a la doctrina de la inerrancia. Como habíamos hablado, hay personas que creen que la palabra es parcialmente verdad. Y aquí es un punto de esto. Dice, la Biblia es autoritativa solamente para la fe y práctica. O sea, ellos dicen que la Biblia solamente habla de temas de fe y práctica, y los otros temas históricos de ciencia no son reales. Y yo lo aclaramos que todos los temas históricos, de arqueológicos, todo lo que hable de cómo ellos describían la lluvia y cómo describían los fenómenos, es verdad. Dice, esta posición daría lugar a la posibilidad de declaraciones falsas en la Biblia, por ejemplo, en cuestiones tales como detalles históricos menores
o datos científicos. Los que abogan esta posición prefieren a menudo decir que la Biblia es infalible, pero vacilan para usar la palabra inerrante, porque esa también es la otra. Hay personas que dicen que es infalible, mas no inerrante, y ya estaríamos fallando. Ahorita vamos a ver un gráfico para expresar bien esa doctrina. Dice, la Biblia en sí misma no hace ninguna restricción en cuanto al tipo de asuntos en los que habla con veracidad. Hechos 24:14 dice, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas en la ley y en los profetas están escritas. Y esa es la actitud que debemos de tener como creyentes. Nosotros debemos de creer todas las cosas que están escritas, tanto descripciones fenomenológicas, históricas, culturales, todo porque fue verdad. Porque hay muchos que llegan en este tiempo a decir que ciertas partes de la Biblia son mitos y desde ahí ya se está fallando. Romanos capítulo 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. No tendríamos una verdadera esperanza si creyéramos que la Biblia es en parte verdad. Dice, estos pasajes no dan indicación alguna de que haya alguna parte de la Biblia en que no se deba confiar o apoyarse por completo. Nosotros debemos de confiar totalmente en la palabra de Dios. Los escritores del Nuevo Testamento estaban dispuestos a confiar en la veracidad de todas las partes de las narraciones históricas del Antiguo Testamento. Ningún detalle es demasiado insignificante como para no usarse en la instrucción de los creyentes del Nuevo Testamento. Así como nosotros utilizamos el libro de Hechos, Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas, Segunda de Crónicas, para enseñar porque es veracidad y es palabra de Dios. Dice, dicha posición confunde el propósito principal de la Biblia con el propósito total de la misma. La Biblia nos habla con detalles históricos menores o respecto a algún aspecto de astronomía o geografía y cosas por el estilo. Todo lo que consta la Biblia está allí porque Dios quiso que estuviera allí. Dios no dice nada sin intención, ni fue porque el escritor lo quiso meter o porque él creyó que era lo mejor, porque sabe, como lo habíamos dicho, el control de Dios sobre lo que ellos estaban escribiendo para que lo que escribieran fuera verdad. Ahí no se metieron ni las ideas ni las percepciones de los escritores, sino lo que Dios les transmitió. Dice, hay muchos que tienen esta objeción, estamos viendo algunas objeciones, porque creen que el término inerrancia es un término pobre y que ese término inerrancia no se debería utilizar para la Biblia porque no cuadra. Pero nosotros decimos que la Biblia sí es inerrante. Los que hacen esta segunda objeción dicen que el término inerrancia es demasiado preciso y que en el uso ordinario implica una precisión científica absoluta que no queremos aplicar a la Biblia. Y lo que nosotros estamos diciendo, si fuera un libro humano, ya ahí diríamos que no es inerrante, si fuera algo humano. Pero sabemos que la Biblia es mandada, escrita por hombre, pero inspirada divinamente y es inerrante. Dice, primero los eruditos han utilizado estas palabras por más de 100 años y siempre han concedido lugar para limitaciones que se adosan a la expresión en el lenguaje ordinario. Parece por tanto apropiado mantener el uso del término inerrancia en el debate sobre la completa veracidad de la Biblia. Y el término inerrante sí que se utilizó por años, desde la Reforma, porque algo que llevó al crecimiento y que las personas volvían a la palabra de Dios es porque se le volvió a dar valor a las escrituras. Y en este tiempo estamos en un SOS, porque la Biblia está desapareciendo de los púlpitos y debemos volver a ella y mostrarla como la palabra autoritativa para el creyente y es el verdadero alimento. C. No tenemos manuscritos inerrantes, por consiguiente, hablar de una Biblia inerrante es equivocado. Eso lo llevan más que todo porque sabemos que lo que tenemos hoy en día son copias de los escritos originales, pues porque no se mantenían con el tiempo y la única forma de mantenerlos era que ciertas personas decidieran escribirlas de los textos originales. Pero eso no quiere decir que deje de lado la inerrancia, porque no podemos decir que inerrantes serán solamente, o sea, podemos decir que inerrantes solo son los escritos iniciales, manuscritos iniciales, pero podemos confiar en esas copias y podemos ver que la palabra que nosotros tenemos no tiene errores, porque tenemos solamente copias de lo que Moisés, Pablo o Pedro describieron. Entonces nace la siguiente pregunta: ¿de qué sirve entonces dar tanta importancia a la doctrina que se aplica únicamente a manuscritos que nadie tiene? Porque en la actualidad no tenemos los manuscritos originales, tenemos las copias de aquellos manuscritos.
Dice, pero más del 99% de las palabras de la Biblia sabemos lo que decía el manuscrito original, incluso para muchos de los versículos en que hay variantes textuales. Ya explicaremos ese término. Porque ¿cómo sabemos que Nerón existió? ¿Cómo sabemos que ciertos faraones existieron? Por los escritos que quedaron de ellos. Y son ciertos escritos que hay en Europa, que hay en diferentes lugares. Pero los escritos que tenemos en la Biblia son montones. Y entre ellos solamente varían en ciertas cosas. Por lo cual podríamos decir que tendría un 1% de pronto de dificultad. Y lo del 99% es verdad. Pero ese 99% que nosotros tenemos no deja de ser la palabra sin error de Dios. Los actuales textos eruditos publicados del Antiguo Testamento hebreo y el Nuevo Testamento griego son los mismos que el de los manuscritos originales. Y Dios mismo tenía control de ellos, los guardaba para que llegaran a todo el mundo. D. Otra objeción que podría salir de la inerrancia. Los escritores bíblicos acomodaron sus mensajes en detalles menores a las ideas falsas corrientes de su día y afirmaron o enseñaban esas ideas de una manera incidental. Sabemos, como lo hemos dicho, que la escritura, digamos así, está condicionada por la cultura y por la gramática de la cultura, por eso la importancia de estudiar e interpretar la palabra de una forma histórica y gramatical, aprender el griego bíblico, aprender el hebreo y aprender también la cultura, pero no quiere decir que fueron influenciados por la cultura para tratar de influenciar el mensaje que Dios les transmitía, no. Y no pasó así. Lo que sí pasa en la actualidad, lo contrario, que ves, queremos acomodar la Biblia a la cultura. Tantos movimientos que están levantando y entonces estamos acomodando la Biblia y se está creando una especie de teología progresista. Acomodamos la Biblia a los movimientos que están apareciendo y eso sí es un error. Dice, manifiesta que cuando los autores de la Biblia intentan martillar un punto bien importante, a veces sin querer afirmaban alguna falsedad que la gente de su tiempo creía. O sea, dando a entender que ellos escribieron ciertos errores o falsedades o creencias erróneas que tenían las personas en su tiempo. Y eso atenta contra la doctrina de la inerrancia. Dios es el Señor del lenguaje humano y puede usar el lenguaje humano para comunicarse perfectamente sin tener que afirmar ninguna idea falsa que pudiera haber sostenido la gente durante el tiempo en que se escribió la Biblia. Podemos decir de que por años las culturas, tanto la actualidad como pasadas, sostuvieron ciertos errores o creencias de cosas que pasaban alrededor. Pero no podemos decir que esos errores los escribieron los autores inspirados por Dios. Dice, hay algunos errores claros en la Biblia. Bueno, aquí sí es importante que tengamos lo siguiente. Dice, ¿dónde están tales errores? ¿En cuál versículos específicos o versículos aparecen estos errores? Si hay unas especies de adhesiones que se hicieron con el tiempo, pero ya están identificadas. Por ejemplo, la coma juanina, otra parte que aparece en cierto evangelio, pero no podemos decir que por esos errores entonces la Biblia deja de ser autoritativa. Son errores que por ciertos copistas los quisieron adherir de pronto para aclarar ciertas doctrinas que cometieron ese error, pero ya están plenamente identificados. Y no quiere decir que por eso no podamos confiar en la palabra de Dios. Dice hay ciertas interpretaciones, porque hay ciertas interpretaciones de versículos o hay ciertas interpretaciones que de pronto las traducciones no las hacen correctamente y ahí tampoco, por eso es necesario uno entender también el griego bíblico y es necesario, o si no se sabe sobre ciertas nociones de griego bíblico, un diccionario griego del griego bíblico. Dice, hay unos pocos pasajes en donde será necesario saber hebreo o griego para hallar una solución. Y los que no tienen acceso de primera mano a estos idiomas tendrán que hallar respuesta, bien sea de un comentario más técnico preguntando a alguien que sí tenga esa preparación, porque hay textos que son muy complicados. La Biblia en su totalidad ya tiene más de 2000 años y los pasajes problemáticos han estado allí todo ese tiempo. Sin embargo, en toda la historia de la Iglesia ha habido una firme creencia en la inerrancia de la Biblia. Sabemos que hay pasajes muy complicados, pero en este tiempo que estamos, a lo largo de toda la historia hay personas que han hecho comentarios sobre libros, viéndolos desde el idioma original, y nos debemos basar en ello. Nosotros, lo que yo he dicho, mire el cuidado que debemos de tener, no nos podemos creer verdad en otros mismos. Siempre va a ser necesario
buenos maestros en la actualidad y tener presente buenos maestros en la historia para mantenernos en la sana doctrina. Dice, problemas al negar la inerrancia. Hay algunos problemas que tenemos al negar la inerrancia. Dice, si negamos la inerrancia, nos vemos frente a un serio problema moral. Podemos imitar a Dios e intencionalmente mentir también en cuestiones pequeñas, porque si decimos que la Biblia no es completamente verdad, quiere decir que parte es verdad y parte es mentira y que Dios en realidad sí miente. Entonces nosotros también podemos ser mentirosos, hablar parte verdad y parte mentira, que será ante todo mentira. Efesios 5.1 dice, andad como hijos de luz, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dios siempre habla la verdad y algo que Dios siempre ha mantenido es la verdad protegida y la verdad siempre separada de lo relativo y de la mentira. Dice, tal línea de razonamiento ejercería, si lo creemos, fuerte presión sobre nosotros para empezar a hablar falsedades en situaciones en que éstas pudieran sernos útiles para comunicarnos mejor. Y si nosotros creemos que parte es verdad y parte es mentira, ¿cuál parte sería verdad y cuál parte sería mentira? Y estaríamos confundidos en cierto momento. O algo es totalmente verdad o algo de Dios no es completamente de Dios. Pero no podemos empezar a hacer esas mezclas, porque esas mezclas son los que han llevado a malas interpretaciones a lo largo de la historia. Segundo, si se niega la inerrancia, empezamos a preguntarnos si podemos de veras confiar en Dios en todo lo que dice, como hemos hablado, porque si no es así, nuestra esperanza no es segura. Tendría un efecto perjudicial en nuestra capacidad de creer a Dios en cuanto a su palabra y confiar en Él completamente y obedecerle plenamente en cuanto al resto de la Biblia. Podríamos entonces empezar a desobedecerle las secciones bíblicas que menos queremos obedecer y a desconfiar inicialmente de las secciones que menos inclinamos. Estamos a confiar, mejor dicho. Si creemos que la Biblia es parcialmente verdad, vamos a utilizar la Biblia para nuestro parecer y vamos a creer que eso sí es necesario y es no. Y lo que estaríamos haciendo es acomodando la Biblia a nuestra verdad relativa. C. Tercero, si negamos la inerrancia, esencialmente estamos haciendo de nuestra mente humana una norma más alta de verdad que la misma palabra de Dios. Como acaba de decir, acomodaríamos la Biblia a nuestra percepción. Entonces ahí ya hay un error, porque lo que sacaríamos es que utilizaríamos la Biblia para apoyar cualquier tipo de idea. Y ahí Dios siempre es celoso, porque lo que está pasando hoy en día, que utiliza la Biblia para apoyar cualquier tipo de idea, va en contra de la veracidad de la palabra. Dice, esto es en efecto decir que sabemos la verdad con mayor certeza y mayor exactitud que la palabra de Dios o que Dios mismo, por lo menos en estos aspectos. Estaríamos nosotros creyéndonos verdad y estaríamos creyendo que somos más veraces que Dios mismo. Cuarto, si negamos la inerrancia, también debemos decir que la Biblia se equivoca, no solamente en detalles menores, sino también en algunas de sus doctrinas. Estaremos diciendo que parte de la soteriología es verdad, parte de la eclesiología, parte de la justificación por medio de la fe. Entonces ahí ya sería un error. Negar la inerrancia es decir que la enseñanza bíblica sobre la naturaleza de la Biblia y sobre la veracidad y confiabilidad de las palabras de Dios también es falsa. Esto no son detalles menores, sino cuestiones doctrinales de importancia en la Biblia. Y ahí ya atentaría contra el cristianismo en sí mismo. La Biblia escrita es nuestra autoridad final. Debería ser nuestra única autoridad, porque hay personas que le están dando más validez a sueños y emociones que a la palabra. Hay personas que creen, dice, yo creo la palabra que Dios me dio. Y uno le pregunta, ¿cuál es? Y no es ni siquiera la palabra escrita, sino una profecía que leyeron en esta bíblica. Mire cómo estamos de engañados en este cristianismo contemporáneo. Fueron las palabras de Dios escritas en las tablas de piedra, lo que Moisés depositó en el arca del pacto. Más adelante Dios ordenó a Moisés y a los profetas que surgieron después que escribieran sus palabras en un libro, lo que nosotros llamamos el canon. Fueron las escrituras escritas, el grafé, las que Pablo dijo que eran inspiradas por Dios. Hoy, eso que vemos como profecía extrabíblica, eso no es inspirado, eso nace de otra cosa. Hacer preguntas sobre las palabras o las circunstancias que están detrás del texto bíblico a veces pueden ser útiles para que comprendamos lo que ese pasaje quiere decir. Y ya estamos hablando acerca de una correcta exégesis. Porque si yo no tengo principios de interpretación bíblico, y es lo que queremos hacer también con la teología sistemática, si yo no tengo principios de interpretaciones correctas, yo voy a crear doctrinas erradas y voy a basar mi creencia sobre malas
interpretaciones. Por eso es lo importante de hacer preguntas, de predicarse, de leerse libros enteros, de conocer la Biblia melódica, de interpretar correctamente, de mirar desde el griego, de mirar su versículo dentro de su contexto, porque se están sacando versículos descontextualizados para apoyar cualquier tipo de idea. Este es el versículo, este es el cuadro, esta es como una pirámide que quería mirar, no como una pirámide para hablar de cosas así fuera de la Biblia, pero sí para explicar. Hoy en día muchas personas creen en la inspiración y en la infalibilidad. Entonces dicen, la Biblia es inspirada por Dios, es infalible en asuntos de verdad, pero no creen en su inerrancia, entonces está incompleto. Porque esas personas que creen que la Biblia es inspirada e infalible creen que también la Biblia tiene muchos errores históricos, muchos errores en temas arqueológicos, en muchos errores de pronto de escritura. Y ahí, si nosotros no creemos en la inerrancia, vamos a tener muchos problemas de interpretación y aún hasta para aplicarnos en nuestra vida. Por eso, algo que debemos de tener completo es que la Biblia es inspirada, la Biblia es infalible, todo lo que escribió es verdad, y que la Biblia es inerrante, es que no tiene errores. Vamos a ver algunos puntos importantes. Este tema de la inerrancia y la infalibilidad por años fue muy atacado, por bastante tiempo fue muy atacado. Y por eso fue importante que hombres, más que todos reformados, en un tiempo hicieron una declaración que llamó la Declaración de Chicago, donde estos temas se colocaron mucho más precisos en un tiempo donde aún dentro del mismo cristianismo se estaba atentando contra la inerrancia y la infalibilidad bíblica. Yo les quiero comentar algo. En este tiempo, aún desde el propio cristianismo, en muchas ocasiones, se está atentando contra la inerrancia y la infalibilidad bíblica. Entonces, en un curso de hermenéutica vimos algunas declaraciones, pero quiero que las estudiemos. Son pocas, son como 19 o 20. Y las vamos a dejar claras porque este tema de bibliología tiene que ser profundo, tiene que ser nutritivo y ser como una base para lo que pronto vamos a ver. Entonces, la Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica, vamos a ver algunos artículos. En la lección 2 veremos otros. Vamos a ver algunos pocos hasta donde alcancemos, pero van a ser muy profundos y bueno, nos van a ayudar en el conocimiento. Artículo 1, escribieron ellos. Afirmamos que las Sagradas Escrituras han de ser recibidas como la palabra autoritativa de Dios y hacen una negación. Y negamos que las Escrituras reciban su autoridad de la Iglesia, de la tradición o de cualquier otra fuente humana. ¿Por qué los que escribieron la Declaración de Chicago hicieron esa negación? Porque sabemos que por años la Iglesia Católica mantiene ese punto que ellos dicen que son ellos los que dan la interpretación de la Biblia, y que fue algo que los reformadores por años estuvieron en contra, y ellos dijeron, no, es que la Biblia es la que debe enseñar y debe mostrar lo que la Iglesia enseña, porque también hay otras sectas que se han levantado a tratar como de condicionar la Biblia o acomodarla a sus tradiciones. Y hasta podemos decir que se están levantando hasta denominaciones protestantes que quieren acomodar la Biblia a sus tradiciones. Y cosas que ni siquiera son bíblicas. Eso es necesario también saberlo. Entonces, hay que recibir la Biblia como autoritativa y ella es la que nos muestra lo que se debe enseñar, no al contrario. Artículo 2. Afirmamos que las Escrituras son la suprema norma escrita por medio de la cual Dios ata la conciencia, y que la autoridad de la Iglesia se encuentra subordinada a aquella de la Escritura, lo que acabamos de decir, y negamos que los credos, los concilios y las declaraciones de la Iglesia tengan mayor autoridad o la misma autoridad que la Biblia. Nosotros tenemos en cuenta los credos, nosotros tenemos en cuenta las confesiones. De hecho, yo soy un cristiano confesional apegado a la Confesión Bautista de Fe de 1689. Pero no quiere decir que esa confesión tenga el mismo carácter absoluto que la Biblia, porque es que también se caen en esos errores. Hay personas que ven las confesiones como absolutas, y ahí ya hay un error. Hay que verlas como valedera y para cuidarnos de ciertos errores doctrinales que están apareciendo en este tiempo. Pero la Biblia es la única autoritativa. Las confesiones son importantes y somos confesionales,
pero no le vamos a colocar al mismo nivel de la Biblia, porque hay veces se cae en ese error. Y por eso yo creo que fue importante hacer esta aclaración en este artículo número 2. Artículo 3. Afirmamos que la palabra escrita en su totalidad es la revelación dada por Dios. Escuchen este artículo. En su totalidad es la revelación dada por Dios. Y negamos que la Biblia sea un simple testimonio de la revelación o que se convierta en revelación por medio de un encuentro con ella o que reciba su validez de la respuesta humana a ello. Estas declaraciones nos va a ayudar como para asentar lo que hemos visto, porque como hablamos, muchas personas enseñaron por el tiempo que la Biblia en sí no era verdad, sino que era un medio de la verdad. Hasta muchos enseñaron que a medida que uno iba leyendo la Biblia, como no era en sí la verdad, era por medio de la iluminación de Dios, que eso que está en la Biblia se hacía verdad. Mire que son muy sutiles, pero muy engañadores. Entonces dice, como dice ahí, negamos que la Biblia sea un simple testimonio de la revelación o que trató de describir la verdad, sino que en sí ella es verdad. Artículo 4. Afirmamos que el Dios que creó a la humanidad a su imagen ha empleado el lenguaje como un medio de revelación. Y negamos que el lenguaje humano, a pesar de los límites de nuestra humanidad, no sea un medio de revelación. Negamos además que la corrupción de la cultura y el lenguaje humano por causa del pecado haya impedido la obra de Dios en la inspiración. Como hay muchas personas que han dicho, bueno, las culturas han tenido errores, el lenguaje ha tenido mucho error, pero no quiere decir que eso fue un límite para que la Biblia fuera 100% verdad. Porque esas son ideas que muchas personas quieren sacar y dicen que porque había muchos errores culturales, como lo vimos hace poco, muchos errores en muchas concepciones de muchas otras cosas en cuanto al lenguaje. Pero Dios es soberano y Dios sabe lo que quiere hacer. Y Él utilizó esos medios y reveló lo que la palabra utilizando esos medios y es 100% verdad. 5. Afirmamos que la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras es progresiva. Dios no entregó un paquete completo de una, sino que fue Dios revelando su verdad progresivamente a pasar los años. Negamos que la revelación posterior, la cual puede cumplir la revelación anterior, hablando del Antiguo y del Nuevo Testamento, sirva para corregir o contradecirla, o que una sea mayor y otra menor. Negamos además que se haya dado otra revelación normativa desde que el Nuevo Testamento fue completado, o sea, no hay más revelación, no hay más algo, no hay después de Apocalipsis, no hay algo nuevo que se tenga que agregar a la Biblia. Ya el canon bíblico está cerrado, no hay nada nuevo que se tenga que agregar. No hay más revelación, ni el Antiguo Testamento es más que el Nuevo, ni el Nuevo más que el Antiguo. Es la palabra inspirada de Dios y es el consejo de Dios. Artículo 6. Afirmamos que todas las escrituras, todas sus partes, y escuchen esto, y todas las palabras de los autógrafos originales son los textos originales, fueron dados por inspiración divina, no solamente en general, no solamente en sus partes, sino las palabras, lo que ya conocemos como revelación verbal. Las palabras fueron elegidas para que fueran las indicadas. Negamos que se pueda afirmar que la escritura es inspirada en su totalidad sin ser inspirada en sus partes, porque esas son enseñanzas también que quieren traer hoy en día. La Biblia es inspirada en su totalidad, pero hay palabras que sí son bien y hay palabras que no son bien. Hay palabras que sí son veraces y otras no. Las palabras también son veraces. Ser inspirada en sus partes o que es inspirada en alguna de sus partes y ser inspirada en su totalidad. Tanto en su totalidad como en sus partes y en sus palabras fueron inspiradas por Dios. 7 y 8, yo creo que vamos a terminar ahí, en el 7 y el 8, y vamos a continuar con los otros artículos en la lección número 2. Artículo 7 dice, afirmamos que la inspiración fue la obra divina mediante la cual Dios, por medio de su Espíritu, nos dio su palabra a través de escritores humanos. Así lo quiso Dios. El origen de la escritura es divino, pero fue escrito por humanos. El modo de la inspiración divina sigue siendo en gran parte un misterio para nosotros. Hay muchas cosas que no vamos a poder comprender. Tratamos de acercarnos, pero hay muchas que no vamos a poder comprender, porque Dios no anuló ni sus personalidades, ni anuló ni su cultura, pero en sí lo que ellos escribieron fue palabra de Dios, aún utilizando la personalidad de ellos. Negamos que la inspiración pueda ser reducida a un mero descubrimiento humano
o algún estado elevado de conciencia, o sea, ellos no entraron en un trance, como hoy vemos en películas de ciertas sectas, ni fueron que fueron tomados y fueron manipulados, no, fue de una forma inspirada como Dios quiso, respetando ni anulándolos su conciencia ni siquiera, y escribieron la palabra de Dios. Artículo 8. Afirmamos que en su obra de inspiración Dios utilizó las personalidades y estilos literarios diferentes de los autores que él había escogido y preparado de antemano. Como lo acabamos de ver, Dios no anuló sus personalidades, ni fue solamente un dictado. Negamos que Dios haya anulado la personalidad de los autores cuando hizo que escribiesen las mismas palabras que él había escogido, porque fue Dios mismo el que escogió las palabras que deberían estar en la Biblia. Bueno, yo creo que vamos a dejar hasta aquí esta parte. Vayan guardando las preguntas. Hoy estuvo carnudito. Poco a poco vamos a ir profundizando más. Si tienen dudas personales, las pueden preguntar por WhatsApp. Pueden ir viendo los videos, una parte un día, otra parte otro día, leer también los artículos y poco a poco vamos profundizando porque este tema es muy, pero muy, muy profundo. Bendiciones y feliz estudio.